burlar adecuadamente la oscilación de un costal y golpearlo con pericia, con puntería y fuerza. Esto ocurre miles, millones de veces todos los días aquí en el gimnasio Romanza de don Ignacio Beristain, el gran hacedor de campeones mundiales mexicanos. Hombre de box que nos cuenta aquí en el canal del Congreso algunas de sus muchas experiencias, pues ya tiene 86 años y nos asegura, de aquí saldré hacia el cementerio. Aquí estamos con usted desde el canal del Congreso, en el gimnasio de don Ignacio Beristain, el hacedor de campeones mundiales. De niño peleaba en la escuela a puño limpio. Siendo adolescente, se puso los guantes y hasta la fecha sigue en la pelea por hacer nocaut a los problemas y cosechar triunfos en el ring de la vida. Él es Ignacio Beristain, legendario entrenador de boxeo mexicano originario de Actopan, Veracruz, orgulloso instructor de 29 campeones mundiales y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Empezó por entrenar a boxeadores amateur y posteriormente cosecharía múltiples medallas en los Juegos Olímpicos de 1968, 1976 y 1980. Juan Manuel Márquez, Daniel Zaragoza, Humberto González y hasta Oscar de la Hoya son algunos de los pugilistas que recibieron sus enseñanzas, su técnica y su filosofía boxística. Hoy, Nacho Beristain, a sus 86 años, llega todas las mañanas al cuadrilátero del Romanza Gym para seguir en la búsqueda de nuevos triunfos que ratifiquen su lugar en el libro de los grandes entrenadores del pugilismo nacional. Este es el mundo, el universo, la casa de los sueños, de los ideales, del trabajo constante, diario, permanente del señor Ignacio Beristain. Para ello, en su universo, en su mundo, aquí ¿qué de cosas se pueden mezclar? ¿Cómo describirlo, señor Beristain? Muy buenos días. Entre los que aspiran, entre los que sueñan, entre los que se disciplinan, entre los que caen a veces noqueados. ¿Cómo es el mundo de don Ignacio Beristain, hacedor de campeones del mundo? ¿Por ahí 17, 18 o 19? 19. Adelante, señor Beristain. 19 más una, que es, le acaban de nombrar Salón de la Fama del Boxeo Femenil. Allá en Estados Unidos, en Sarasota. En Canastota y en Las Vegas. Doble. ¿En qué división? En la división de peso mini mosca y mosca. ¿A usted le gusta el boxeo? No, realmente el boxeo no es muy atractivo para mí, el boxeo femenil. Es muy complicado manejar a una mujer en el boxeo, muy complicado. Pero llegó a mis manos y no me costó mucho trabajo pulirla y conducirla hasta ganar el título mundial y luego el reconocimiento del boxeo femenil mundial, que la nombraban Salón de la Fama y doble Salón de la Fama. Fue un golpe preciso. Entonces 19. 19 campeones del mundo, de las divisiones de peso mini mosca hasta la división de peso welter, y que fue Juan Manuel Márquez, que ganó en 4 divisiones diferentes. 4 divisiones. ¿Qué se necesita para ser un campeón del mundo? Cuando usted ve a un muchacho, a un aspirante a boxeador, dice, este tiene madera, este tiene capacidad, este tiene cualidades. Se necesita primero conducirlo los primeros pasos y enseñarle que la disciplina
no se modifica en ningún momento de la vida de un atleta. La disciplina es la disciplina y tiene que ser férrea para conducirlos a una pelea grande, que es una pelea de título del mundo. Rígida, muy severa la disciplina para ser un campeón del mundo, señor Beristain. Demasiado, creo que a veces me tildaron a mí de tener una disciplina tipo militar, aunque no llegaba a lo mismo, pero claro, que no es lo mismo, pero era un momento difícil del boxeo y que la disciplina no se distorsiona en ningún momento. ¿Qué mueve a un muchacho a decir o muchacha, ahora estamos con los hombres, qué mueve a decir yo quiero ser boxeador? Pues, ¿cómo le argumentan a usted yo quiero que usted me maneje? No. Los muchachos no llegan y dicen quiero. Llegan y se disciplinan, se ponen en manos de uno y trabajan diario. De ahí es alguno que hay una diferencia enorme entre a uno y otro en la cuestión técnica, que se dejan conducir de una manera que usted se da cuenta luego quién tiene la capacidad para poder escalar hasta ese lugar que es muy difícil, muy difícil. ¿Qué cualidad esencial debe tener un boxeador? Algo que es irrenunciable. Si no la tiene, no es. Básicamente disciplina. Disciplina. Técnica depurada, una técnica depurada para poder escalar hasta donde uno sueña que el peleador va a llegar. Es una suerte de empleo, una jornada diaria de un boxeador. ¿Cómo es? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se vive? Muy difícil. Explicarlo muy difícil porque son peleadores. Por ejemplo, ahorita estamos pasando un momento con un chico que tiene 13 años, que es un excelente peleador. Lleva nada más 4 peleas, las 4 peleas ganadas por nocaut, y está en un torneo, pero también le gusta y juega muy bien al fútbol. Y recibió jugando fútbol una distensión muscular que lo tiene a punto que el domingo que viene tiene que pelear y buscar la manera de progresar, de continuar su carrera, y tiene un problema que no lo deja moverse bien. 45 minutos recomienda a sus discípulos en su gimnasio don Ignacio Beristain. Me consta que Vicente Saldívar, uno, quizá el predilecto, quizá el más admirado de los boxeadores que él ha formado, tan disciplinado, llegaba al monumento a los niños héroes de Chapultepec mientras la noche avanzaba, mientras el día estaba todavía muy lejano. Descendía de un poderoso Mustang, lo dejaba al volante de su hermano, y luego de su hermano Guillermo se llamaba su hermano, y luego él enfundado en unos pants y en una sudadera blanca, impecables, como si fuera a entrar a un quirófano, como si fuera un cirujano y fuera a practicar una operación a corazón abierto, así, serio, hermético, mudo, se colocaba las manos sobre las tetillas, hacía de las manos sus puños y empezaba a correr. En la noche, en la oscuridad, zigzagueaba entre los árboles con una gran voluntad Vicente Saldívar. ¿Qué veía? ¿Cómo penetraba la noche? ¿Cómo avanzaba? ¿Tras de qué iba Vicente Saldívar? Solo Vicente Saldívar lo sabía. Y ahí corría y corría y corría, y después de esos 45 minutos de incesante, veloz carrera, empezaba un ballet extraordinario. Sombreaba contra un enemigo que solo él veía y se defendía de un enemigo que solo él veía, solo su enemigo oscuro, solo su negro enemigo, solo ese enemigo de la oscuridad surgido una y mil veces, que se inclinaba, se agachaba, lanzaba golpes, hacía bending, hacía rolling. Todas las suertes habidas y por haber las ejecutaba Vicente Saldívar frente a aquel enemigo oscuro, y de aquel traje blanco a esos 45 minutos y ese ejercicio de sombreo, hacer sombra, en esas sombras surgía un sudor pleno de salud, pleno de ambición, el sudor de un campeón. Ese era Vicente Saldívar a la orden de don Ignacio Beristain, el hacedor de campeones.
La condición física es fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, a Vicente Saldívar, aquel del sur. No, era un atleta, ese era un atleta consumado. Por eso fue el gran campeón del mundo, que la gente de la actualidad, del medio boxístico, no le quiere reconocer. El zurdo de oro. El zurdo de oro. Levantarse a correr, ¿cuántos kilómetros tiene que correr un...? Generalmente 45 minutos. De carrera. Para el boxeo actual, que lo recortaron de 15 rounds, como peleaba Vicente Saldívar, a pelear 12 rounds. Esa es la primera parte del día del entrenamiento. El siguiente paso para el gimnasio. El gimnasio va a correr, los llevan a correr y regresan y trabajan. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Juan Manuel Márquez corría a las 4 o 4 y media de la mañana en el Nevado de Toluca. Regresaba aquí y a la 1 de la tarde sin faltar, con una disciplina férrea. Aquí estaba puntualmente para trabajar de la 1 a las 2 de la tarde, 2 y media. De aquí salía rumbo a la máquina esa para el oxígeno. A la Marquesa o al Distrito de los Leones. No. Él corría en el Nevado, no en el desierto de los Leones, en el Nevado de Toluca, que está más alto. Resistencia. Tenía una condición física excepcional. Don Ignacio Beristáin es un lector apasionado de las novelas de don Luis Spota Saavedra. Sí, el autor de Casi el Paraíso, de Murieron a mitad del río, de Más cornadas da el hambre, el autor de La estrella vacía, el autor de El tiempo de la ira, el autor de La pequeña edad, de un sinfín, unas 20 y tantas novelas que incluyen incluso la vida novelada de José Mojica, aquel cantante famosísimo y artista que triunfaba en Hollywood cuando decidió ahorcar los hábitos, y que Luis Spota, al mandato o a la sugerencia del presidente Adolfo López Mateos, decidió intervenir en el mundo del boxeo. Que no le quitaran tanto, les hicieran las cuentas del gran capitán, los managers, a los boxeadores, y les exprimieran y les quitaran sus legítimas ganancias. Luis Spota fue el creador del Consejo Mundial de Boxeo, que otros lo usufructen. Y un día llegó don Ignacio Beristáin con su libro, unas novelas de Luis Spota, y un señor llamado José Sulaimán le dijo: elija mejor literatura. Y le dijo: no, Spota es mi gran amigo, Spota es mi escritor predilecto, Spota es una persona que yo admiro, respeto, quiero y me ha tratado siempre muy bien. Usted puede leer lo que quiera, señor Sulaimán. Si yo prefiero Spota, es muy mi gusto y yo respeto el suyo. Le ruego, planteó digno, entero, Ignacio Beristáin, déjeme leer lo que a mí me gusta. Y siguió leyendo Casi el Paraíso, esta gran novela que sacude al día de hoy una época que fue el alemanismo mexicano, los años 40, 50 de nuestro país. Esa es una faceta, un ángulo, una forma de ser. Hombre de carácter, don Ignacio Beristáin. Pero, ¿cuál es el entrenador que le imprime la magia? Amén de la disciplina, amén del rigor, amén de la dieta, amén de la enseñanza. ¿Qué hace la magia para crear un campeón del mundo? Este muchacho lo voy a pulir, lo voy a perfeccionar. El trabajo técnico. ¿Qué? El trabajo técnico, o sea, la técnica del peleador, irla puliendo cada vez más para convertirlo en un peleador excelso. Él era el mejor contragolpeador del mundo. Juan Manuel Márquez era de un peleador derecho con una técnica excepcional. ¿Y esa técnica cómo la adquirió usted? ¿Cómo es que se hace de tanta sabiduría boxística? El trabajo constante y las correrías mías por todo el mundo como entrenador, y me fui fijando en el boxeo
que tenían los cubanos, que era una copia del boxeo ruso, y una composición de ello me llevó, y una copia del trabajo de Adolfo el Negro Pérez, excepcional, me llevó a tener una técnica exclusivamente de romanza, que los boxeadores casi todos pelean igual, y técnicamente no. Hay un estilo de Ignacio Beristain. Así es. En las vísperas hay un momento en que él sufre tanto como el boxeador que está cruzando golpes contra el adversario. ¿Sufre usted? Sí, claro, así es. No solamente en los entrenamientos, en las peleas, por ejemplo, más cruentas, más difíciles, de un peleador como Juan Manuel Márquez, que fueron 4, con un peleador tremendo filipino, que fue Manny Pacquiao. Histórica. Bueno, y más histórica quedó para la historia, sí, la última pelea, en la que Juan Manuel noqueó y conmocionó y ese boxeador filipino está de vuelta ahora, ¿verdad? Después de varios años. Regresó y le ganó al campeón del mundo, nomás que dieron empate. Es decir, no afecta a las facultades mentales de un individuo el intercambio de golpes tan violentos. No, sí afecta, pero él es un superdotado. Manny Pacquiao es un peleador superdotado. A lo largo de más de 50, 60 años de estar a la orilla del ring, y no precisamente en ringside, sino en una esquina donde se aconseja, donde se urde, donde se planea a toda prisa cómo contrarrestar las facultades del rival y cómo extraer esa pizca, ese extra que se llama valor, decisión, determinación, sacudir el ánimo del boxeador que al verse superado hasta por golpes en los brazos que duelen muchísimo y van minando resistencia y velocidad y ansia. Ahí está Ignacio Beristain buscando el ángulo, el punto preciso, la palabra exacta para animar a su discípulo, para hacerlo ganar. Pero no por ambición sucia de dinero, no por la mera gana de acumular riqueza, no. Boxeadores que han querido volver le dicen, no debes volver, te van a lastimar, no vas a resistir ya. Estás en el punto exacto en que tu retiro te va a permitir vivir bien. Ya no te expongas, no te dejes tentar por ninguna oferta. Más aún, yo ya no te dirigiría, porque no tendría yo la responsabilidad de saber que puedes salir lastimado. He tenido que defender a muchachos que en el último instante se rinden, se pierde, se gana, se pierde. El box es todo, es derrota, es victoria, es sudor, es ansia de victoria, es frustración, es desencanto, es disciplina. Y él es el primero que la aplica, es incapaz de decir ve, cuando ha tenido que arrojar la toalla y decir ya aquí se acaba. Y contra el berrinche, el dolor, la cólera, no Nacho, ¿por qué la paró? Porque así te convenía y un día lo agradecerás. Ese es Ignacio Beristain, por eso es el hacedor de campeones mundiales. Don Ignacio Beristain, aquí en el canal del Congreso. Y entonces hay un momento en que también hay que decirle al boxeador, ya retírate, ya es la hora. Sí, yo lo hice exactamente con Juan Manuel Márquez. No me costó mucho trabajo convencerlo de lo que acabas de hacer ahora. Está escrito con letras de oro en el boxeo mundial. Del mundo. O sea que es el momento de decir adiós al boxeo y no estar recibiendo golpes que no te van a permitir de ninguna manera comprar un cerebro nuevo. No se puede comprar un cerebro nuevo. Es imposible. Y me escuchó nomás, me dijo, déjame, hago una pelea más para despedirme del Fórum de Los Ángeles, que ahí hizo casi toda su carrera, e hizo la pelea y la ganó, y automáticamente colgó los guantes. Me ofrecieron $100 millones por volver a pelear con Pacquiao, y yo le dije, dijiste que no y es no, y tú eres un peleador serio. Se requiere seriedad también. Completamente. Una personalidad. Seriedad y respeto y amor por lo que hizo, que fue el boxeo.
¿Qué puede distraer a un boxeador? Se dice que las grandes peleas se pierden más bien abajo del ring que arriba del cuadrilátero. En la vida diaria, en la vida nocturna, en disiparse un poco. ¿Cómo ves Es contradictorio. Yo creo que un peleador que se dedica a divertirse por las noches está perdiendo y faltándole al respeto al boxeo. ¿Y poniendo en riesgo su salud también? Eso es ¿Atrae mucho a los jóvenes el boxeo hoy día, señor Beristain? en la actualidad sí, pero son pocos los elegidos. Es casi bíblico. Muchos los llamamos, pero pocos los elegidos. Sí, muy pocos. Porque se les exige mucho y se les tiene que demostrar por qué razón. Por ejemplo, es el chico que se golpeó acá con nosotros. Ajá. Estaba ayudando a boxear a la chiquita que hoy cierra su entrenamiento porque tiene una pelea importante en Los Ángeles, que es mujer, está recargadita allá de aquel lado. Pero el muchachito que le estaba ayudando es un excelente boxeador. Tiene 15 o 17 peleas. De las 17 lleva ganadas como 7 u 8 por un golpe muy raro en el medio boxístico, que es esquivar la derecha de los rivales con un movimiento de hombro. Jala hombro, lo jala y tira gancho al hígado, lo mete abajo de la costilla y tiene 7 peleas ganadas por nocaut con ese gancho al hígado. Siendo un novatito, es el que está aquí a espaldas de usted, el que está panza, ese. Vea cómo tira el gancho al hígado. Y lo estamos cuidando porque lleva 17, 18 peleas todas ganadas. ¿Qué relación llega a establecerse primero con la autoridad, o siempre la autoridad del manager, del entrenador, del preparador, y el hombre, el ser humano? Oiga, fíjese que traigo un problema, mi papá, mi mamá, mi hermano, una novia, pienso esto, ¿cómo me quieren proponer un negocio? ¿Cómo es la relación? Son problemas muy especiales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, un boxeador excepcional, con una técnica preciosa, gran prospecto del boxeo, y 18, 19 años, conoce a una jovencita, la hace su novia y la novia le dice, o el box o yo. Esa es una manera estúpida y es maestra, según es maestra. Y el muchacho automáticamente se retira. Dejó el boxeo. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que fue una estupidez, una manera muy estúpida de hacer un cambio por algo que no estás cierto que valga la pena. En un momento vas a tener dificultades cuando te des cuenta que la vida te presentaba 2 oportunidades y una no era el matrimonio, para no saber qué hacer y empezar a tener dificultades para mantener una vida diferente. Pero convénzalo, ¿no? El muchachito feliz, ¿no? Está viviendo sus momentos hermosos de la vida, pues que la siga viviendo. Ya dio visos de que tiene alguna dificultad, porque un amigo de nosotros nos dijo, no, como que está un poquito aburrido. Pues sí, pero ya la regó. Ahora que siga, ahora que continúe. ¿Qué edad tiene usted, señor Beristain? Acabo de cumplir 86 años. Pues aquí andamos. ¿Usted es veracruzano? Yo sí, del estado de Veracruz, Actopan. ¿Del estado de Veracruz? Sí, Actopan se llama mi pueblo. Actopan. Ahí también, y en Hidalgo hay otro Actopan, ¿verdad? En Hidalgo es Actopan, acá es Actopan de Veracruz, es Actopan, La Llave, Veracruz. Veracruz, Llave. Defensor ardoroso, ardiente, convincente de los muchachos, de los jóvenes que llegan, que pule, que disciplina
y que forma como grandes boxeadores, don Ignacio Beristain procura que su vida sea armónica, que el boxeo no los sustraiga de la propia familia, que les reste tiempo para atender a los suyos y también cuidado a cómo administrar, cómo cuidar su dinero. El mismo don Ignacio Beristain es ejemplo de disciplina. Con orgullo cuenta cómo sus hijos, algunos de ellos han estudiado en Inglaterra, carreras costosísimas, surgidas, pagadas, alimentadas, subvencionadas con el dinero que su padre ha ganado desde la esquina de un ring, desde la observación minuciosa, detallada, penetrante de las facultades de un posible campeón del mundo, de un hombre exigente, pero que se exige antes que a nadie a sí mismo. Don Ignacio Beristain llega muy de madrugada, como Vicente Saldívar corría hace muchos años en Chapultepec, y le he contado a usted. Así llega cotidianamente, como si fuera su primer día en el mundo del boxeo, al que llegó cargando una cubeta o mirando o aprendiendo cómo se aplicaba un ungüento, cómo se hace un buen vendaje, cómo se aplica verdaderamente un buen uppercut, cómo se puede hacer un buen gancho, con qué combinaciones puede lucirse y coronarse un individuo que aspira por el mundo del boxeo, dando y recibiendo golpes, evitando los más posibles, llega a ser un campeón del mundo. Y de ellos don Ignacio Beristain tiene una gran colección. Aquí estamos con don Ignacio Beristain, el hacedor de campeones mundiales. Adelante. Sí, ¿y qué le inspiró a usted venir? Yo lo conocí a usted en 1970 más o menos, cuando estaba usted ayudando a Vicente Saldívar, asesorándolo y llevando un cubo, una cubeta y consejos y todo, y lineamientos y la esquina. ¿Se soñó usted siempre desde qué le llevó al boxeo a usted? Y se soñó hacedor de campeón. Vivía en la capital de Veracruz, que es Jalapa, en la casa de mi abuela, y como a unos 4 calles, y ahí entrenaba un grupo de boxeadores profesionales de muy mala técnica, pero eran peleadores profesionales, y me invitaron a un entrenamiento después de verme en la calle peleándome con un chamaco. Me dijeron, te invitamos al gimnasio. El gimnasio era 2 árboles con 2 costales colgados, ese era todo. Y unas guanteletas rotas y todo, y a golpear el costal. Terminaba uno todo lastimado de las manos. Pero ese fue el inicio de algo, para después venir con mis hermanos a la capital de la República, y me invitaron, me pagaron mi boleto para entrar al gimnasio nuevo, Viejo Jordán. Ahí Manos de Belén, ahí por ahí. Y entonces ahí inicié una carrera bajo las órdenes del profesor José Rodríguez. No sé si recordará, Pepe Rodríguez era un maestro del Politécnico que le gustaba el boxeo, y en sus tiempos libres se dedicaba a entrenar. Era manager, y su ayudante era Antonio Chapela, no sé si... Chapela, creo que tiene que hablar. Y ahí inicié una carrera y luego cambié con... ¿Y peleó usted en qué peso? En el peso minimosca. Delgadito, claro. Sí. Peso paja también había, ¿no? No, en ese tiempo el peso máximo en amateur era peso minimosca, no había profesional peso minimosca. Hasta después a alguien se le ocurrió y empezaron a cambiar las divisiones, que fue por ahí el señor José Sulaimán. El boxeo, aquí está su mundo, aquí está, y está decidido. ¿Cuántas horas pasa usted aquí todos los días? Estoy aquí ahora últimamente porque me rompí el hombro en una caída, se me fracturó, y me voy a las 12 del día y camino un poco en la caminadora, y hago unos ejercicios que me
me dijo el médico que hiciera para restablecer el hombro. Ajá. Si no, me quedo aquí como ahora hasta la 1 de la tarde, porque estaba pensando que hoy tenía el compromiso con usted. Gracias, señor. Y decidí quedarme hasta la 1 de la tarde. Aprecio muchísimo. Vamos a seguir platicando, pero por hoy lo dejo descansar. Vamos a tomar unos minutos de descanso o un tiempo de descanso. Como guste, mucho porque está presionando su... este combate. Pero ha sido una plática interesante, amena, y desde luego usted ama el boxeo por encima de todo. No, pues claro, es algo que me voy a morir y me lo quiero llevar. Hasta aquí hoy los indispensables en el canal del Congreso. Reyes Razo, servidor, agradece su atención y le invita para nuestra próxima emisión. Muchas gracias.